I sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Si hay algo que puedo decir acerca de cómo Taehyun y Jungkook tienen ciertos momentos que muchas veces me hicieron dudar de que supuestamente tuvieran una simple amistad, no pude evitar querer mostrar las razones por las que comencé a apoyarlos desde un principio y nunca más paré. Por supuesto puedes creer en mis propias palabras o no, pero ten en cuenta que solo comparto momentos que me llevaron a creer en esto. No estoy afirmando nada más allá de lo que considero posible, ya que cada persona tiene su propia opinión y eso está completamente bien. Ahora, hablando acerca de aquellas situaciones que me hicieron pensar que Taekook era más que real, fue cuando en una ocasión, mientras Taehyun estaba jugando LOL con algunas ARMYs, Taehyun se encontró con un usuario que tenía por nombre la amante de Jungkook. Él leyó el usuario en el chat. La chica escribió que lo era respondiendo con un sí, a lo que Taehyun le dijo que su imaginación era linda, y aunque la chica escribió que su imaginación era libre, Taehyun no volvió a invitarla a jugar con él, negándose a jugar con alguien que se hacía llamar la amante de Jungkook. Lo que es gracioso porque aunque muchos afirmaban que se había enojado por la respuesta de la fan, era obvio que su actitud se había dado debido al nombre del usuario, pues decirle que su imaginación era linda, tan solo porque se hacía llamar la amante de Jungkook, dejó en claro que era suficiente razón para no volverla a invitar. Y ya que si hablamos de cómo incluso sus expresiones me hacen dudar de que su relación sea solo una amistad, no puedo olvidar aquel momento en el que Jungkook no pudo evitar rodar los ojos justo cuando Taehyun comenzó a imitar a la chica que lo elogiaba por su voz y su actuación en el escenario. Mientras Taehyun y la chica se reían entre sí, Jungkook, que estaba escuchando y viendo todo, se mantuvo en completo silencio, con una expresión seria como si le costara ocultar el mal humor que aquella interacción le había causado. Y aunque la chica fue demasiado linda con ellos, y Jungkook estuvo bastante bien el resto de la entrevista, definitivamente estas acciones me hicieron cuestionar más de lo que podíamos analizar en pantalla. De igual manera, cuando Jungkook vino a Weverse para compartir una receta de ramen que había preparado y quería mostrar a los fans, Taehyun apareció de la nada en los comentarios, y en lugar de hablar sobre la receta, simplemente mencionó que había tenido una buena siesta, acompañando su mensaje con un emoji de guiño, cosa que, por supuesto, dejó a los fans confundidos, ya que su comentario no tenía ninguna relación aparente con la publicación de Jungkook, y la falta de contexto solo hizo que la situación pareciera aún más curiosa. Algunos fans bromearon diciendo que esta era la nueva forma de invitar a alguien a ver a su gato, una versión mejorada de la expresión comer ramen o tener Netflix en chill, tal como Jungkook había explicado en un live tiempo atrás. En aquel mismo live, Taehyun le preguntó a Jungkook si, cuando estaba en casa, él se podía convertir en gato, haciéndolo de una manera que muchos consideran sugerente y sospechosa. Por eso, el hecho de que Jungkook subiera una publicación sobre hacer ramen por la mañana, y que Taehyun poco después comentara que había tenido una buena siesta con un emoji de guiño, parecía insinuar algo más, lo que hizo que muchos pusieran en duda la supuesta simple amistad en la que suelen encasillarlos. Mi duda sobre lo que ellos han hecho y dicho es tan grande que no puedo olvidar cuando Taehyun decidió elegir el título que había propuesto para el nuevo juego de BTS, o a pesar de que desde el principio habían dejado claro que no podían escoger su propia opción, pero a Taehyun eso no pareció importarle y terminó eligiéndola de todos modos. Jin, en respuesta, le dijo que estaba bien, que su propuesta era un buen nombre para el juego. Jungkook también apoyó la decisión de Taehyun, respaldándolo a pesar de que no siguió las reglas establecidas, y sin embargo, la actuación tomó un giro diferente cuando Jin, siguiendo la misma lógica, dijo que entonces él también elegiría su propio título, Camping Camping. Pero a diferencia de cómo Jungkook reaccionó ante la decisión de Taehyun de ignorar las instrucciones, cuando Jin dijo que haría lo mismo, Jungkook no tardó en quejarse, recordando que habían acordado no elegir sus propios títulos. Esto dejó en evidencia que, cuando se trataba de Taehyun, para él estaba bien romper las reglas, pero cuando alguien más intentaba hacerlo, ya no le parecía correcto. Esta clara diferencia en su actitud resaltó su evidente debilidad por Taehyun, dándome aún más razones para pensar que su relación va más allá de una simple amistad. 전 제 개인 취향입니다. 제 걸 보겠습니다. 세븐트리. 세븐트리 이름 괜찮아요. 괜찮아. 약간 힐링 게임 같아. 그러면 저도 캠핑 뽑겠습니다. 아니 본인 거 뽑지 말게 합시다. Incluso al final del episodio de Are You Sure, en Jeju, cuando Jungkook preparó comida para Jimin y Taehyun, este último de manera completamente espontánea le preguntó a Jungkook que si quería ser su novia, ya que la comida le había gustado demasiado. Lo curioso es que Taehyun hizo esta pregunta sin incomodidad, como si fuera lo más natural entre ellos,
a pesar de que estaban grabando. Aún más llamativo fue que usaran ese clip para promocionar el siguiente episodio, pero luego nunca apareció en otro capítulo. Esto dejó en evidencia que fue colocado intencionalmente, sabiendo que generaría expectación entre los fans al escuchar a Taehyung preguntarle a Jungkook algo tan directo. 아, 너 진짜 내 여자친구 될래? Pero el momento en el que más dudé de que Taehyung y Jungkook solo tuvieran una amistad fue en 2023, cuando Jungkook mencionó en un live que había ido a Daegu, la ciudad natal de Taehyung y Jeongi, y que allí adoptó a Bam. Esto me recordó a cuando Taehyung dijo que quería encontrarle un amigo a Yeontan, pero tenía miedo de que su padre lo regañara. En ese momento, Jungkook le respondió: te lo prometo, a papá no le importará si consigues otro perro. Así que poco después, Jungkook adoptó a Bam, y más tarde, Taehyung publicó en Weverse una foto con Bam diciendo: cuidé de Bam cuando era joven. Básicamente confirmaba que Jungkook adoptó a Bam en Daegu porque Taehyung quería un compañero para Yeontan. Y luego, como si todo estuviera conectado, Taehyung compartió una foto jugando con Bam en el sofá de Jungkook, justo un día antes de su alistamiento. No había necesidad de explicaciones ni de justificar nada, simplemente estaba ahí, pasando tiempo con Jungkook y Bam en algún momento de sus vidas. Lo más llamativo es cómo lo hizo de manera tan natural, sin preocuparse por las preguntas o especulaciones que pudieran surgir. Era como si estuviera dejando un pequeño recordatorio de lo que realmente importa para él antes de irse. Ambos criaron a sus perros con amor y calidez, y tanto Bam como Yeontan crecieron en ese ambiente. Pero más allá de eso, lo que realmente destaca es cómo las acciones de Taekook siempre parecen estar entrelazadas, como si cada cosa que hacen estuvieran conectadas de alguna manera, y esto lo deja aún más en claro. Algunas cosas son evidentes sin necesidad de decirlas en voz alta. Con Taekook nada parece ser accidental, todo tiene una intención detrás. Este tipo de comportamientos son los que hacen que algunos duden y otros simplemente no puedan aceptarlo. Pero lo que ellos hacen habla por sí solo. Su relación tiene algo especial que no puede ser imitado, y cuanto más intentan ocultarlo, más obvio se vuelve. Taekook siempre ha sido claro y directo en su relación, y es precisamente eso lo que incomoda a algunas personas, pues no importa cuánto lo nieguen o intenten convencer de lo contrario, ellos siempre harán cosas que harán dudar a cualquiera de que su vínculo sea solo una simple amistad.